Bienvenidos, en esta ocasión vamos a trabajar con el aplicativo número 11 de la guía de Excel, en el cual vamos a emplear las funciones de base de datos. Abrimos el archivo base de datos 1 y también nos dirigimos a la guía, el PDF, el cual en la siguiente página número 107 se encuentra la definición. Las bases de datos básicamente son un conjunto de tablas relacionadas o vinculadas a través de un campo en común. Acá nos dice que las funciones de base de datos en Excel facilitan nuestro trabajo con información que está organizada como una base de datos. Es decir, que se encuentra en un rango de celdas donde la primera fila tiene los títulos de cada columna. Estas funciones nos permiten contar, sumar, multiplicar los valores de una columna que cumplen con los criterios especificados e inclusive podremos extraer un registro que cumpla con ciertas condiciones. Vamos a la práctica para comprender mucho mejor cómo es que funcionan las bases de datos, las funciones de base de datos. Nos pregunta también cuál es la sintaxis de la función promedio. Todas las funciones de base de datos, como por ejemplo bdproducto o bdpromedio, tienen en la sintaxis o los parámetros de su sintaxis lo que es la base de datos, el nombre del campo y criterios. Entonces, ¿cómo hacemos? Donde dice base de datos es básicamente la tabla. Donde dice el nombre del campo tenemos que escribir el nombre del campo entre comillas. Y en criterios sería seleccionar la tabla criterios, el cual está aquí abajo. Vamos a responder entonces estos ejercicios según el ejemplo número 1. En esta hoja de cálculo nos dice calcular el costo medio de la marca Core. En la parte de acá abajo dice marca. Bueno, escribimos Core. Nos aseguramos de que debe de estar escrito tal como está. Si colocamos un espacio por error no nos va a funcionar. Así que tiene que estar escrito de tal forma. En la parte de abajo entonces colocamos la función bdpromedio. Colocamos igual o asignar bdpromedio. Seleccionamos donde dice el parámetro base de datos, todo lo que es la tabla donde se encuentran todos los datos, punto y coma, el nombre del campo. Bueno, el nombre del campo es aquel campo al cual voy a aplicar el promedio, ya que estoy usando bdpromedio. Puede ser por ejemplo, escribir el nombre del campo, que vamos a hacerlo entre comillas, costo por unidad, ya que ese campo es el cual voy a aplicar el promedio, no a producto, sino a costo por unidad. Coloco punto y coma y selecciono la tabla criterios. Coloco enter y me sale 7.21. Es de una forma o de una manera de cómo podemos desarrollar esto. Pero también podemos, en vez de escribir el nombre del campo, podemos escribir el número de columna. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Colocamos número de columna 5 y también nos da 7.21. Vamos guardando este proyecto, este archivo, y vamos a ir a la parte de abajo. Nos dice de la hoja de cálculo anterior, nos pregunta calcular el costo medio del producto bombilla. Y nos da también una tabla promedio, de criterios. Nos dice sobre el producto, entonces aquí en producto debo de escribir bombilla. Escribo bombilla, aquí también aplico mi función bdpromedio, selecciono la base de datos, coloco punto y coma, el nombre del campo, el cual es el número 5, o puedo escribirlo también entre comillas, costo por unidad, y también la tabla criterio. Selecciono y cierro paréntesis y enter. Me sale 5.43. Me dirijo a la guía y esto de aquí ya lo respondí. Coloco ¿por qué en el argumento nombre del campo se escribe 5? Bueno, porque puede ser también el número de columna que podemos darle como valor en el parámetro de nombre del campo, el cual es costo por unidad. Cambie en el rango de criterios la marca y escriba Felix. ¿Qué resultado se muestra ahora? Bueno, eso es en el caso del anterior ejercicio. ¿Qué pasa si aquí en marca hubiera escrito Felix? Bueno, me da como resultado 3.19. Lo voy a regresar y ese 3.19 puedo ir respondiendo aquí. Ahora responda a la pregunta del ejemplo número 2. Colocamos y también hacemos lo mismo
pero en el producto deberemos de escribir ahora, nos dice neón. ¿Y cuál es el resultado que se muestra ahora? También lo escribimos. Pasamos a la función bdcontar. ¿Cuál es la sintaxis? Bueno, todas las funciones de base de datos tienen en la sintaxis de aquí bases de datos, como es bdcontar también, tiene el nombre del campo y criterios. Entonces aquí nos pide que también escribamos el 3, grado 3, y el nombre algo de 6 signos de interrogación. Cada signo de interrogación son comodines, el cual representa a un carácter. Entonces eso vamos a responder en vez de cuenta. En vez de cuenta también tengo una tabla en el cual me pide cuántos niños tienen su nombre con 6 caracteres. Bueno, un carácter es representado por un signo de interrogación. Entonces coloco 6, 3, 4, 5 y 6. En el grado me pide el número 3, tercer grado, y en el total, bueno, debo de aplicar bd contar. La diferencia entre bd contar y bd contará, así como la función contar y contará, es que bd contar tiene o suma las celdas, ¿sí?, de un rango que contengan números, pero mientras que bd contará lo que hace es también suma los elementos o las celdas de un rango que contengan números y letras. Entonces voy a emplear bd contar, selecciono la base de datos, punto y coma, escribo el número de la columna, o también puedo escribir el nombre del campo, el cual me pide aplicar. Como voy a contar, entonces, y estoy usando bd contar, tengo que usar un campo que contenga números. Si yo coloco el número 1 no me va a funcionar, lo vamos a hacer a propósito, número 1 y la tabla criterios, y me va a salir 0. ¿Por qué? Porque no funciona con un campo que tenga letras cuando uso la función bdcontar. Entonces tengo que usar cualquier campo que esté aquí, pero que contenga números. Puede ser número 2, ya que tiene números, y me da 2. ¿Qué pasa si uso 3? La tercera columna o tercer campo, que es edad. También me va a salir el mismo resultado, y es correcto. Entonces cuando use la función bdcontar, simplemente me aseguro de que esté posicionado en un campo, en un número de columna que tenga números y nada más. Por ejemplo, aquí en la guía usa el número 3 y también es correcto. En el número 2 dice: de la hoja de cálculo anterior, ¿cuántos niños tienen 10 años y pesan más de 40 kilos? Bueno, en el caso del peso coloco signo mayor que 40, ya que es mayor a 40 o más de 40 kilos. Y en edad me dice 10 años, coloco entonces 10. Vuelvo a repetir, bdcontar. Base de datos, selecciono la tabla, punto y coma, nombre del campo, coloco el número de columna, el cual puede ser 2, punto y coma, y la tabla criterios, que es la que está aquí abajo. Enter y me sale 3. Acá también nos dice: el signo interrogación representa un carácter y el asterisco representa varios caracteres. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, si yo modifico el asterisco va a cambiar la respuesta. Vamos a la función bdcontará. La función bdcontará, así como la función bdcontar, hace lo mismo, pero también para el caso de letras o texto. Nos dice: ¿cuántos niños de segundo grado su peso indica no? Bueno, entonces escribimos aquí no, y aquí en grado 2 utilizamos la función bdcontará. Punto y coma, puede escribir cualquier número de columna. Voy a elegir el número 1, punto y coma, y la tabla criterios. El resultado va a ser lo mismo si coloco aquí, por ejemplo, número 2. ¿Cuántos niños tienen peso? Me dirijo a la guía. No me da la respuesta, pero también puedo colocar aquí cómo saber si un niño tiene peso o no. Bueno, coloco signo mayor a 0
Si es mayor a 0 indica que sí hay un peso, entonces es correcto. Acá también b de contar, contará, base de datos, número 1, punto y coma y la tabla criterio. Y enter, número 5. Para el caso ahora de b de extraer, lo que hace es recopilar una cadena de texto o un texto a partir de una serie de criterios, teniendo en cuenta la tabla criterios y el origen que está en la base de datos. ¿Cuál es la sintaxis? Bueno, aquí escribimos b de extraer y la sintaxis es la misma: base de datos, nombre de campo o número de columna y criterios. ¿Cuál es la edad que tiene Carlos? Bueno, escribimos Carlos ya que es el criterio, y en base a ese criterio lo que hacemos es b de extraer, seleccionamos la base de datos. Ahora, en el caso del nombre del campo, ¿cuál es el nombre, cuál es la columna o campo que vamos a recopilar en base a ese criterio? Nos pide la edad. Bueno, ¿y la edad en qué columna está? Está en el número 3. Puedo escribir también edad entre comillas y me va a salir ahora 10. ¿Cuál es la edad que tiene Carlos? Bueno, Carlos tiene 10 años. Ejemplo 2. ¿Cuál es la distancia que recorre Andrés para llegar a la escuela? Aquí vamos a usar 1, 2, 3, 4, la columna número 4. Colocamos entonces a Andrés. Y otra cosa más, aquí hay que verificar, por ejemplo, acá nosotros podemos escribir Andrés y pueda que no dé a nuestra función. Entonces nos aseguramos de que aquí en la tabla de la base de datos no esté un espacio, porque basta que esté un espacio ya es diferente. Entonces hay que asegurarnos de eso de ahí. Asignar, b de extraer, base de datos, columna 1, 2, 3 y 4, ya que es la distancia, y la tabla criterios. Y ya está, 150. Verificamos, Andrés 150. Guardo, me dirijo a la guía. Aquí también nos dice lo mismo, pero vamos a modificar, por ejemplo, acá, ¿qué pasa si es Beatriz? ¿Qué criterio modificaste? ¿Modificaste la fórmula? ¿Cuál es el resultado si cambiamos el valor a Beatriz? Ahora vamos a usar la función bdmax. En el caso de la función bdmax, vamos a ver también la sintaxis. Entonces colocamos bdmax. Base de datos, nombre del campo y criterios. ¿Cuál es la distancia máxima que recorren los niños de segundo grado? Colocamos grado número 2, colocamos bdmax. Y si nos damos cuenta, la lógica es la misma. Número de columnas nos dice distancia máxima, cuarta columna, y la tabla criterios. Lo que hace aquí es recopilar los datos que se encuentran según el grado número 2. Aquí por ejemplo tenemos uno que está en el segundo grado y otro también que está en el segundo grado y otro más que está en el segundo grado. Entonces por ejemplo recopilan los datos como 650, 300 y 1000. Y de esos tres nos devuelve el mayor o el máximo, el cual ha sido o es 1000. De esa forma funcionan las funciones de bases de datos. ¿Cuál es el peso máximo de los niños que recorren de entre 300 a 100 metros para llegar a la escuela? Cuando vamos a usar un intervalo entre un número menor hasta otro número, lo que haremos es crear otro campo aquí al costado con el mismo nombre del campo. Yo puedo extender aquí, por ejemplo, esta tabla criterio, lo puedo hacer mucho más al costado, de tal forma que puedo hacer eso siempre y cuando aquí la pregunta se trate de intervalos.
Como por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí la pregunta se modifica y dice cuál es la distancia máxima que recorren los niños de segundo a cuarto grado? Entonces me habla de un intervalo. Tengo que tener en cuenta desde segundo a cuarto grado. Entonces, ¿qué haría? Creo aquí uno más, escribo grado y aquí debajo debo de escribir menor o menor igual que 4 y aquí mayor igual que 2 porque va a ir desde 2 hasta 4. Esa lógica la tenemos que aplicar aquí abajo. Por eso es que aquí tenemos dos veces distancia de escuela a la escuela. Entonces nos dice entre 300 y 1000. ¿Qué hacemos? Signo mayor, mayor igual que 300 y al costado menor igual que 1000. Podemos poner también, por ejemplo, mayor a 299, el cual es lo mismo. Y aquí también podemos colocar menor a 1001, que es lo mismo. Pero lo voy a colocar menor igual. Entonces en la parte de acá abajo colocamos BDMax. Seleccionamos la base de datos. El número de columna nos dice el peso 5 y la tabla criterios. Y nos da como respuesta 47 porque igual ha tenido en cuenta desde 300 hasta 1000. Nos vamos al BDMin, el cual es lo mismo. Dice devuelve el valor máximo, en este caso es mínimo, hay un error. De una columna de una lista o base de datos que coincida con las siguientes o con las condiciones especificadas. ¿Cuál es la distancia mínima que recorren los niños de tercer grado? Colocamos 3, BDMin, número 4, ¿cuál es el peso mínimo de los niños que tienen entre 9 a 11 años? Mayor o igual que 9, menor o igual que 11. Número 5, ya que es el peso, y la tabla criterios. B de producto ahora. ¿Cuál es el volumen de la caja tipo B, ancho por alto por profundidad? B de producto. Y aquí lo que vamos a realizar es una multiplicación. Colocamos la base de datos, punto y coma, el nombre del campo. En este caso tenemos que colocar el campo el cual se va a multiplicar. ¿Cuál es el campo que se va a multiplicar aquí? Bueno, el cual contiene números, el cual me dice que es ancho por alto por profundidad. Todo esto se va a multiplicar siempre y cuando primero recopile aquellos que son de la categoría B nada más. Entonces, aquí estoy cometiendo un error. Aquí es B y aquí abajo en realidad es el volumen, o sea, B de producto. Base de datos. La columna que se va a multiplicar, número 3. Y la tabla criterios. Lo que hace también, así como las anteriores bases de datos o funciones de base de datos, es que recopila cuáles son los de la categoría B. Tiene en cuenta este número, también este. Lo multiplica. Vamos a comprobar aquí. Si es de la categoría B, colocamos este número
por este número y nada más. Por eso es que aquí el resultado es el mismo, ya que lo recopila. Una vez que lo obtiene, lo multiplica porque estamos usando b de producto. Vamos a b de suma. En b de suma dice cuál es la distancia total que recorren los niños cuyo nombre contiene la letra I o la letra E y además tienen 8 años. Aquí es un poco más complejo porque si leemos aquí en el enunciado la palabra I, significa que yo voy a tener que crear un campo con el mismo nombre al costado. Pero si yo veo la letra O en el enunciado, lo que voy a hacer no es colocar un campo aquí con el mismo nombre al costado, sino colocar un criterio más debajo. Por eso es que aquí tenemos una tabla criterio un poco más extensa o más grande, el cual tenemos dos registros aquí. Entonces nos dice cuál es la distancia total que recorren los niños cuyo nombre contiene la letra I o la letra E. Entonces primero vamos a tener que colocar en el nombre si puede ser tanto que contenga la letra I o la letra E. Dice contenga. Cuando es contener, coloco asterisco adelante, coloco la letra I, coloco asterisco otra vez. Ahí ya tengo en cuenta la letra I. Ahora para la letra E, igual asterisco, la letra E y asterisco. Contiene la letra E. Puede contener entonces la letra I o la letra E. Por eso es que lo coloco debajo. Eso aplico siempre en cuando en el enunciado diga O. O que contenga la letra I o que contenga la letra E. Entonces si dice eso, yo debo de escribir arriba el primer criterio, si es I, y debajo O si es E. Eso aplico siempre en cuando el enunciado, recordar, dice O. Pero si dice I, lo debo de colocar al costado. Y además tienen 8 años. Edad 8. ¿Debo de colocar 8 nada más y dejarlo ahí? No, porque esto va a funcionar siempre en cuando su nombre contenga la letra I y tenga 8 años. Pero ¿qué pasa si es la letra E? Contiene la letra E. ¿Debería de también tener la edad de 8 años? Sí, entonces tengo que repetir 8 otra vez. Igual b de suma, base de datos, punto y coma, distancia que recorren 4 y la tabla criterios. En la parte de abajo, de igual forma, ¿cuál es la distancia total que recorren los niños de tercer y quinto grado? En esta pregunta hay una ligera trampa también. Si bien es cierto, arriba es que cuando vemos la letra O, nosotros colocamos debajo. Aquí, cuando dice la letra I, también lo vamos a colocar debajo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque nos está hablando de acuerdo al mismo tipo. Acá nos dice de tercer y quinto grado, pero nos está hablando de tercer ¿qué? De tercer grado. Y de quinto, también de quinto grado. Entonces si se entiende eso, si se comprende eso, entonces lo colocamos debajo. Acá por ejemplo en el anterior dice que contenga la letra I. ¿Y contener la letra I de quién? Del nombre. Y la letra E también del nombre. Nos está hablando estos dos criterios, pero del mismo tipo, del nombre. Por eso que lo hemos colocado debajo. Y aquí ya no dice O, dice la letra I, pero nos está hablando del mismo grado, tercer grado y cuarto grado. ¿Qué pasaría si modifico la letra I por la letra O? ¿Cuál es la distancia total que recorren los niños de tercer o quinto grado? Se entiende lo mismo, ¿verdad? Si coloco la letra I, se entiende lo mismo. Porque nos está hablando de grado, tercer grado y quinto grado. Bueno, ahora sí. Entonces coloco aquí en la parte del grado, tercero, y abajo también me pide para quinto grado, para tenerlo en cuenta. Y además pesan menos de 45 kilos. No es aquí. Vamos a copiar el formato. Y aquí le vamos a
También copiar el formato de acá al costado para que se vea así. Entonces, peso menos de 45, signo menor 45, signo menor 45. Igual b de suma, base de datos, punto y coma, nombre del campo, distancia total, cuarto y la tabla criterios. Y de esta forma entonces dominamos o manipulamos las funciones de base de datos en Excel. Y aquí deberemos describir también lo que es la descripción de cada función de base de datos, que también hay. Una vez que terminemos este archivo de base de datos 1, ahora tendremos que elaborar el que dice base de datos 2, el cual es mucho más complejo, pero para desarrollarlo será en el próximo video.